Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? Bueno, espero y deseo que muy bien. Aquí yo les traigo el comentario del tercer capítulo de a qué llamamos literatura. ¿Sí? Muy bien, bueno, hemos hablado del concepto de ficción, de verosimilitud, he mencionado los géneros literarios, también la cuestión de la ficción, ¿no? Bueno, que representa la ficción dentro de una obra literaria. Y el día de hoy voy a comentarles, como les decía, este tercer capítulo. Bueno, me encontré en la lectura del mismo con una agradable sorpresa, que es la siguiente. Se revisa la relación entre la realidad y la literatura, ¿sí? Por lo tanto, en algún punto voy a terminar hablando del realismo, ¿sí? Lo primero que quiero comentar es que en esta relación entre la realidad y la literatura hay dos posibilidades o dos posturas, ¿sí? O aquella ficción que llamamos novela o cuento realista se parece a la realidad, o esa misma ficción se distancia y rompe con ella, ¿no? De alguna manera. No les extrañe que de aquí a un rato les esté hablando de Tzvetan Todorov y de lo fantástico, porque va un poco por ahí, ¿sí? Pero no me quiero adelantar. Bueno, sepan ustedes que el realismo, ¿sí? Surge en el siglo XIX, vamos a hacer un poquito de historia, eh, con autores como Stendhal, Balzac, ¿no? Eh, Flaubert. ¿No? Bueno, y de alguna manera la idea del realismo es dejar en la literatura una especie de, creo yo, de impresión fotográfica, una especie de, digamos, de daguerrotipo o de aguafuerte, si quieren ustedes, ¿no? Una impresión de la realidad, eso quiero decir. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que el narrador de ese siglo, ¿sí? Es muy, muy, muy minucioso, muy detallista en la descripción de espacios, de personajes, ¿sí? Nos encontramos también con un lenguaje cercano a la prosa periodística, ¿sí? Despojado de cierto matiz épico, ¿no? Que tiene que ver con otros géneros más antiguos, digamos, que el realismo, con otros estilos también, con otras ideas de la literatura. ¿Sí? Y en ese sentido, surge, digamos, una pregunta, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar el realismo de, por ejemplo, el género fantástico, ¿no? Bueno, en ese sentido, Tzvetan Todorov, en 1970, ¿sí? Eh, publica su famoso libro y en él distingue entre lo fantástico, lo maravilloso y lo extraño. ¿Sí? Va revisando una serie de obras, una serie de procedimientos que de alguna manera rompen y distancian el texto realista, ¿sí? Del, digamos, del realismo puro, si se quiere, ¿no? Porque hay elementos, hay acciones, hay, digamos, sí, eventos que ocurren en esa narrativa que apuntan hacia otro lado, digamos, eso no tiene nada que ver con la realidad. Es más un distanciamiento que una impresión fotográfica, ¿no? O un dibujo a mano alzada que me dé idea de cómo son los personajes, los ambientes, el habla, ¿no? La forma de hablar que tienen los personajes, bueno, en fin. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay una fecha en la que ocurre algo, ¿no? En el mundo del arte y que tiene que ver con la vanguardia, ¿no? Cuando hablamos de vanguardia, tengan en cuenta que hablamos de una ruptura, ¿sí? Claramente es una ruptura radical con lo anterior, no importa si estamos hablando del cubismo, del dadaísmo, del surrealismo, del ultraísmo, ¿sí? Del futurismo, ¿m? No interesa a qué ismo hagamos referencia, lo cierto es que se proponen todos como una ruptura. Y en ese sentido, en 1917, ¿no? Hablando de revoluciones, ¿no? Si recordamos la rusa, en Nueva York, Marcel Duchamp de alguna manera propone ese famoso
urinario, ¿no? Es decir, la posibilidad de que un objeto de la vida cotidiana pueda ser visto con nuevos ojos y eso que denominamos realidad pueda ser inclusive puesta en entredicho. ¿Sí? Pueda mirarse desde otro lugar, pueda revisarse, se pueden ver sus otros aspectos, aristas, ¿sí? Pero sobre todo creo que tiene que ver con a nivel personal digo esto, con una transgresión, ¿sí? Tengamos en cuenta que si aquello que consideramos real para nosotros todo el tiempo aparece en un museo visto de otro modo, yo volvería a mi casa pensando si la silla que tengo en mi casa es real, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Pienso en un cuadro de Van Gogh, ¿no? Leyes, la silla. Bueno, volviendo a lo que les decía, eh, este autor, Todorov, entonces empieza a diferenciar, ¿sí? Eh, dentro de la literatura, cuando una obra es fantástica, cuando es extraña y cuando es maravillosa, según los elementos mágicos, fantásticos e inexplicables empiecen a hacer una especie de interjuego interno eh, y bueno, y de alguna manera aparezca eso que él llama la duda o la vacilación en el lector, ¿no? Si parándonos a pensar o a contemplar el evento fantástico, yo tengo dos posibilidades, ¿sí? Saber que eso es fantástico es, digamos, y que no tiene explicación, puede ser un camino posible. El otro podría ser dar una explicación que tenga que ver o con el uso de medicamentos o con alguna alucinación o no sé, o con alguna especie de mal funcionamiento cerebral, ¿no? Puede ser otra explicación posible. Entonces, si me aparto o no de lo racional, es en realidad la pregunta aquí, ¿no? Tomemos un cuento, por ejemplo, ¿no? Como para ilustrarles esto un poco. Un cuento clásico ya, Casa Tomada, ¿no? De Julio Cortázar. En ese cuento, creo que ya lo había comentado, pero lo resumo brevemente. Irene y el, su hermano, digamos, que es el narrador del cuento, cuyo nombre no sabemos nunca, pero sabemos que es él el narrador, bueno, dice por qué viven en la casa, ¿no? Son una especie de matrimonio de hermanos que viven en la casa familiar, la que fue de los abuelos y de sus padres después, y empieza a comentar entonces toda la rutina, ¿no? Él que viaja al centro para buscar libros de literatura francesa, Irene que siempre está tejiendo, limpiando, ¿no? Entre los dos se, digamos, se dividen las tareas de la casa. Eh, Está la descripción minuciosa de los pisos de la casa, eh, la disposición de los, digamos, de las habitaciones, del baño, de la cocina, del comedor. Y hasta ahí podríamos decir que es un texto plenamente realista. Claro, hasta que lo fantástico empieza a filtrarse de alguna manera y ya a partir de un acontecimiento concreto, que es una afirmación del protagonista a su hermana, ya a partir de allí hay, para mi gusto, insisto, eh, otra, otro estatuto de la realidad. Ahí ya está pasando algo que no se puede explicar, digamos, eso es así, ¿no? El mismo Cortázar lo decía en una entrevista y se acabó. Lo fantástico no se puede explicar, ocurre y se terminó, no, no hay mucha vuelta. Entonces, esto es como para que tengamos en cuenta también que a veces no suele haber una delimitación clara o según alguno de nosotros intente clasificar un cuento, no sé, según lo que dijo Mariana Enríquez, según lo que dijo el mismo autor, porque él afirma, digamos, que esos cuentos de bestiario son fantásticos y no lo va a saber el que los escribió, digamos, ¿no? Pero bueno, eso andando el tiempo y con nuevas teorías y revisiones y nuevos aparatos críticos, puede, nuevos lectores también, puede revisarse y alguien como Mariana Enríquez puede decir, no, en tal o cual cuento de Cortázar yo no leo lo fantástico, yo leo el terror. Y yo puedo pensar, bueno, pero si siempre fue considerado como fantástico, ¿no? Bueno, creo que el mismo Cortázar diría que qué problema hay, digamos, es otra interpretación, ¿no? Yo lo escribí de una manera y se puede interpretar de múltiples formas. ¿No? Bueno, espero que les haya gustado, muchas gracias por verme, muchas gracias por el cariño de todos y bueno, hasta un nuevo video de pretextos, ¿sí? Deseo que estén muy bien, nos vemos la próxima.